se dé una reacción química, en términos muy reales tenemos que tener un espacio, un lugar donde se va a desarrollar esa reacción química. Por ejemplo, si tenemos aquí un espacio, normalmente se le conoce como un reactor. Entonces, si mi estómago también podría ser un reactor, sí, es un bioreactor. Y bio porque hay vida, ¿no? Entonces, en este reactor, o también puede haber un bioreactor, también la hoja es un bioreactor, por ejemplo, ¿no? El estómago es un bioreactor, una célula es un bioreactor, los productos que se generan yogur son bioreactores, ¿sí? Entonces también hay estos reactores químicos netamente donde no hay la intervención de los seres vivos. Entonces, si tengo un bioreactor aquí, se va a realizar una reacción química, ¿no? Entonces, para ello, se supone que nosotros debemos de tener algo, ¿no?, que va a ingresar a este bioreactor. Entonces, por aquí tenemos la idea que va a ingresar una de las sustancias químicas a estos bioreactores. Y esa sustancia química puede ser una, pero también puede ser muchas, ¿no? Porque se pueden combinar dos o más sustancias químicas. Entonces, lo que va a pasar es que en este bioreactor voy a suponer que va a ingresar dos sustancias químicas y a esas sustancias que ingresan se le llaman reactantes. Entonces, los reactantes son los que ingresan al bioreactor. Por ejemplo, en este caso podría decir yo que ingresa la sustancia A y también podría decir que ingresa la sustancia B. Entonces, a ese bioreactor van a ingresar dos sustancias químicas, una que se llama A y una que se llama B. En este bioreactor, aquí dentro, este bioreactor, se va a unir esta sustancia A con esta sustancia B para dar una nueva sustancia química. Pero siempre este bioreactor tiene algunos parámetros de operación. O sea, no quiere decir que se van a unir simplemente porque se unen. No podemos controlar algunos parámetros de operación, como por ejemplo la presión, ¿sí? Pero no solamente la presión. Debo controlar la concentración, que es la concentración lo que ingresa tanto de A como de B. Ingreso la concentración. Pero no solamente la concentración, puedo controlar la temperatura. Entonces también debo controlar la temperatura en este bioreactor o en este reactor químico. Debo controlar el tiempo. El tiempo también que sucede dentro de este bioreactor. Entonces, son parámetros que las reacciones necesitan que sean controladas. Y hay algo muy fundamental, si no, no se da la reacción química. La energía de activación. Si no hay energía de activación, realmente no se produce una reacción química. Así que siempre en un bioreactor, en una producción de cualquier sustancia química, tiene que existir energía de activación. Después que se le da todas las condiciones, bueno, entonces ahora sí ya podemos tener o formar algunas sustancias químicas. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que se ha formado la sustancia química AB. Entonces, lo que sucede es que los reactantes generan una reacción química y se produce AB. Y lo que se produce también tiene un nombre, se llama producto. Entonces, en una reacción química tiene dos elementos fundamentales, uno que se llama reactantes y el otro que se llama productos. Ahora, ¿cómo se simboliza esta reacción química? ¿Cómo se tiene su simbología una reacción química? Sencillo, una simbología sencilla. Primero, al inicio se ponen los reactantes, ¿sí? Los reactantes, se suman los reactantes, ¿sí? Y vamos a obtener una flechita, ¿sí? Una flechita. Y después de la flechita, tenemos los productos. Se suman los productos. ¿Y por qué se suman? Porque a veces tenemos más de un producto, no necesariamente un solo producto. Por ejemplo, digamos
que yo tengo en este caso, en este ejemplo, se ha tenido como base fundamental, por ejemplo, el reactante A, más el reactante B, entonces el reactante B, para obtener como producto, en este caso, como producto, en este caso, como producto, ¿sí? El reactante AB, el producto AB. Entonces, ahí lo tengo. En este caso, como le digo, en este sistema físico, simplemente hemos obtenido una reacción química. A esto que acabo de escribir se le llama reacción química. Y esta reacción química, ¿sí?, expresada así, se le llama ecuación química. Entonces, la ecuación química, ¿sí?, representa una reacción química. Entonces, mira, los reactantes primero, los productos después. A esa expresión matemáticas, digamos, se le llama una ecuación química. Solo que una ecuación matemática tiene un signo igual. Aquí tiene una flechita. Y ahí también se da, ¿no? Se dan los procedimientos igual que la matemática. Entonces, eso es una reacción química. Para que se produzca el compuesto AB, entonces se ha tenido que formar la sustancia A con la sustancia B. Digamos algo muy sencillito, ¿no? Tú agarras un pedazo de carbón, y el carbón es carbón, ¿sí? Este es carbón, o sea, carbono en otras palabras, ¿sí? Y lo unes con oxígeno del aire y lo que te produce es CO2. Entonces es una reacción chiquitita. Tengo una sustancia química que se llama carbono, más oxígeno, que tengo otra sustancia química que se llama oxígeno, se van a unir ellos y se produce pues anhídrido carbono. ¿Sí? Esta es una ecuación química, ¿no? Esta es una representación. Ahora, te decía, ¿no?, que tiene unos parámetros y que para que se unan esta reacción química, tiene que haber una energía de activación. Pues ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Mira, vamos a imaginar que esta es la energía y esta es el seguimiento de la reacción química. Mira, una sustancia química A tiene una energía. O sea, quiere decir que yo tengo una sustancia química A, vamos a suponer A. ¿Sí? Entonces esa sustancia química tiene una energía. Pero lo voy a unir con B. Entonces B también tiene una energía. Quiere decir que voy a sumar ambas energías. Ahí está. Y entonces las sustancias, antes de iniciarse la reacción, porque todavía no se inicia ahí, se encuentran ahí. En una energía vamos a suponer que inicialmente tenga, pues, a ver, por escribir, ¿no?, unos 100 kilojoules de energía. 100, mira, kilojoules de energía. Ahí. Entonces, quiere decir que toda sustancia química tiene una energía. Toda sustancia. Entonces, las dos están ahí. La suma de las energías iniciales, tanto de A con B, la suma, me ha dado 100 kilojoules. Listo. ¿Pero qué sucede? Cuando se produce la reacción química, entonces va a generarse una energía de activación. Necesitan una energía de activación. Por ejemplo, necesitan energía de activación para que se produzca la reacción química. Y entonces, cuando se produzca la reacción química, puede ser que baje la energía. Y tenemos aquí. Y de repente, por acá, ya tenemos el producto AB. Ya se formó el producto AB. Y en este punto tendrán otra energía de activación, pues. Otra energía, no de activación, perdón, una energía cualquiera. O sea que ya ese producto, por ejemplo, tiene una energía, vamos a suponer que debajo de 100, vamos a suponer que acá es 20 kilos. Ahí está. Mira, 20 kilos. Entonces significa que para producir A más B, su energía ha disminuido. ¿Qué ha pasado? Si inicialmente tiene una energía de 100 y después ha llegado a una energía de 20.
se ha liberado energía. ¿Sí o no? Es cierto, mira, yo he tenido acá esta sustancia A más B con una energía de 100, aquí, de 100 kilojoules, pero esta sustancia formada nuevamente, a ver, tiene una energía de 20 joules, de 20 kilojoules. Entonces tú te preguntas, ¿y el resto? ¿Y los 80 joules dónde se han ido? Pues se ha liberado energía. Entonces aquí ha generado una, digamos, una eliminación de energía a la hora de formarse la reacción. ¿Sí? No se ha absorbido, sino liberado energía. ¿Sí? Entonces, aquí en esta reacción química, para que se produzca esta reacción química, libera energía. ¿Sí? Entonces, libera. Libera energía. ¿Y cuáles has visto que liberan energía? ¿Qué reacciones químicas entiendes que liberan energía? Por ejemplo, nuestra mamá cocina todos los días y ella utiliza como A el gas que compra, que se llama gas propano, y el B el oxígeno, y los mezcla, prende la cocina y entonces ellos se van a reaccionar y producen sustancias, pero ¿sabe qué? Libera energía, la llama en ese instante que se está produciendo la reacción química, comienza a liberar energía. Y a la mamá no le interesa la reacción química, no le interesa la energía que libera, porque esta energía la utiliza para cocinar. Igual sucede en nuestras células. Nuestras células reciben glucosa con oxígeno del aire, ¿sí? Rompen a esa molécula y entonces liberan energía, produciendo ATP. Y entonces el ATP es la energía liberada de una reacción química para yo tener energía y poder moverme. Entonces, existen reacciones que liberan energía. Entonces, a ese tipo de reacciones químicas se le conocen como, más adelante lo vemos, pero se le conocen ya como exotérmicas. Son reacciones exotérmicas. Liberan energía cuando se producen. Y debido a que las sustancias al inicio tienen una energía mayor que al final. Pero, si tú ves esta curvita, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Ha tenido 100, pero ha subido hasta un punto máximo y está generando, ha tenido que llegar, vamos a suponer aquí, 150 kilos. Y ahora sí te explico, para que entiendas, ¿sí? Para que puedas entender qué significa esto. Mira, y partimos del mismo ejemplo de la mamá. ¿Sí? Mira, mi mamá abre la válvula de gas y el aire está en el medio ambiente y no se produce la liberación de energía. No se da la reacción química de combustión. ¿Qué falta? A ver quién me dice. Abre la válvula de gas y el oxígeno del aire está ahí en la cocina. Y no se produce la combustión. ¿Qué necesita para que se produzca la combustión? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me sabe la cocina? ¿Sí? A ver, fuego. Necesitan fuego. Necesitan esta pequeña energía. En este caso, ¿cuánto falta de esa energía? Esa es la energía de activación. ¿Cuánto sería de energía de activación para que se produzca? Mira, de 100 hasta 150, ¿cuánto es la diferencia? 50. Eso es la energía de 50. activación. Muy bien. Eso se llama energía de activación. Aquí le voy a poner energía de activación. Esa es la energía de activación. Entonces, quiere decir que una reacción química, para que se dé, necesita una energía de activación. ¿Sí o no? Y ahora, pero no puede pasar otra cosa. Mira, que los reactantes, vamos a suponer, a ver, mira, aquí en este caso,
estos reactantes ya con su nombre, estos se llaman reactantes, productos. Reactantes tienen una energía de 100 y al final los productos tienen menos. Pero puede suceder que sea al contrario, que los productos tengan mayor energía, se puede dar también. Ese es otro caso. Aquí está. Igualito. El mismo ejemplo. Vamos a colocar aquí en este punto, la sustancia A y B. A más B. Ahí está la sustancia A más la sustancia B. Todavía no se da la reacción. Entonces comienza la reacción química a subir. Bueno, hay acá 100 kilojoules. Entonces la reacción comienza. Se da la reacción, la energía de activación, sube la energía de activación, baja la energía y se ubica. Y aquí llegamos a obtener los productos A más AB, listo, puntitos. Ahí está. Entonces, mira, en este puntito, vamos a suponer que aquí es 120 kilos. Y acá en el otro puntito, vamos a suponer que es 150 kilos. Ahora sí, voy a borrarlo para hacer puntos suspensivos. Ahí. Entonces, mira qué pasaba aquí. Inicialmente la sustancia A y B, A más B, la suma de A más B ha producido BC, una reacción química, o AC, ahí está. Pero inicialmente ha tenido una suma de energía de 100 kilojoules. Y acá entonces finalmente tiene 120 kilojoules. Pero, ¿y de dónde ha sacado los 20 de energía? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, entonces, para que se dé esa reacción química, no se ha liberado. Tiene que darle energía. ¿Cuánto le tengo que dar de energía? ¿Cuánto le tengo que dar aquí? A ver, si inicialmente está con 100 y ahora está con 120, ¿cuánto de energía le tengo que dar? A ver, chicos, ¿qué me dicen? Si inicialmente tiene 100 y ahora los productos tienen 120, entonces yo tengo que entregarle energía. ¿Sí? ¿Cuánto le voy a entregar de energía? 20. ¿No? Entonces, esta reacción química no produce energía. Esta reacción química necesita energía. ¿Viste? Por eso se llama una reacción endotérmica. Esta reacción es endotérmica. Entonces, esta reacción química necesita energía para que se produzca siempre. Pero también ha necesitado energía de activación, lógico. ¿Cuál es la energía de activación entonces para que se produzca? Y aquí lo tenemos. La energía de activación, esa se llama energía de activación. Mira aquí cuánto es la energía de activación. La energía de activación aquí es 50 kilos. ¿Y cuál será la energía total de esta reacción? A ver. 70. A ver, primero, oye, la energía, sí, inicial, 100. ¿Estamos ahí? 100 kilos. La energía final, ¿cuánto es? 120 kilos. La energía de activación es ¿cuánto? ¿Cuánto me dijeron la energía de activación? Desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto es la energía de activación? 50 kilos. ¿Y la energía de reacción química cuánto será? La energía de la reacción química. Profe, ¿cómo es? Es energía final menos energía inicial. ¿Cuánto es eso? Energía final menos inicial. 20.
final 20. inicial, entonces 20 kilos. Mira, y el otro, ¿qué sucede? Mira, energía inicial, ¿cuánto será la energía inicial? También 100 aquí, kilojoules. Energía final, mira, ¿cuánto es energía final? 20 kilojoules. Energía de activación, ¿cuánto es la energía de activación aquí? A ver, míralo también, energía de activación, 50 kilojoules. ¿Y cuánto será la energía de reacción química aquí? A ver, ¿quién me dice ahí cuánto es la energía de reacción química? Menos 80. Menos 80. Menos 80 kilojoules. Cuando sale la energía de reacción química negativa, es exotérmica. Y cuando sale positiva, es endotérmica. Mira, ¿ya entendiste ahora? No sé. A ver qué me dice. Así funcionan las reacciones químicas. ¿Viste? La energía es sumamente importante que conozcas. Y entonces ya conocemos un tipo de reacción química ahora. Una que se llama exotérmica y una que se llama endotérmica. ¿Sí? Estas son las más, digamos, las que tienen una pequeña complicación, porque a veces el estudiante no lo entiende bien, pero espero que me hayas entendido cuándo es una reacción exotérmica y cuándo es una reacción endotérmica. Las reacciones endotérmicas siempre van a necesitar energía, siempre. Mientras que la exotérmica no, solamente energía de activación y después solitas cogen energía del mismo que producen. Entonces ya no necesitan. Mientras que las endotérmicas no, pues tienes que al inicio darle más energía, porque si tú ves, le tienes que dar en activación primero 50 y después ya le vas a dar 20, 20, 20, 20, 20. Mientras que en la otra le vas a hacer energía de activación 50, pero le vas a retirar 80 y 80 y 80 y 80 y 80. Te va a producir 80, 80, 80. ¿Ves? Entonces, las reacciones exotérmicas son importantes porque producen energía, mientras que las endotérmicas necesitan energía para realizarse. Tanto necesitan que a veces al medio ambiente lo enfrían y por eso utilizan la tecnología. La tecnología se basó en las reacciones exotérmicas para producir las cocinas. Y para producir el frigider se ha basado en las reacciones endotérmicas. ¿Viste? Así es. Dentro del frigider se está produciendo una reacción química endotérmica. No es exactamente una reacción química, pero es un proceso endotérmico. Es un proceso endotérmico. Entonces se da un proceso endotérmico y entonces se enfría porque absorbe el calor del medio ambiente. Necesita absorber calor siempre. Entonces absorbe el calor, enfría la refrigeradora. En el otro caso, libera energía y por eso tenemos un horno, una cocina, un microondas, etc. Entonces, la tecnología se basa en el uso digamos, de un fundamento científico para producir algo tecnológico. ¿Sí? Esa es la idea de las reacciones químicas. Hay otro tipo de reacciones químicas sencillas, muy facilitas, como por ejemplo lo voy a hacer notar aquí. Aquí tengo como ejemplo básico. Ahí está. La primera se llama reacción de combinación o composición. ¿Y por qué combinación? Porque se van a combinar pues dos sustancias. Una sustancia con otra sustancia química forman una sola. Una sustancia, óxido de calcio, más agua, hidróxido de calcio. Una sola sustancia. Pueden unirse dos, tres, sí, pero simplemente van a formar una sustancia. Anhídrido sulfúrico más agua, ácido sulfúrico. ¿Sí? Una reacción se llama de combinación, cuando dos o más elementos se unen para formar una sola sustancia química. Esa se llama reacción de combinación o de composición. También le llaman de adición, ¿eh? También le llaman de adición. Así que hay sinónimos pues, ¿no? Que nos permiten cambiar. Ahí no hay nada que evaluar, simplemente estamos determinando el tipo de reacción química. No hay mucho.
No, en la primera sí era más una exotérmica simple. Y aquí tienes otro ejemplo de reacción química. Reacciones de descomposición contraria, pues mira, contraria. Si acá dos se unen para formar una, aquí de una forman dos o más. Aquí está el óxido de mercurio. Con calor al óxido de mercurio lo transformas en mercurio y oxígeno. Oxígeno sale en forma de gas, por eso tiene una flechita para arriba. Tienes el clorato de potasio, una sustancia sólida conocida, y se forma con el calor, lo calientas, se forma cloruro de potasio y oxígeno, que también es gas. Este también, aquí en Cemento Pacasmayo, utilizan esta piedra que se llama carbonato de calcio, piedra, lo someten a su alto horno, una temperatura muy alta, y la descomponen en óxido de calcio, cal, y anhidrido carbónico, que también es un gas. Contamina cualquier cantidad de desempleo. Bota mucho anhidrido carbónico. Igual el agua, lo conoces tú el agua, a través de un proceso llamado electrólisis del agua, o sea, le colocas corriente eléctrica, lo descompones a la molécula de agua y produces hidrógeno gaseoso y oxígeno también gaseoso. Son de descomposición. Profe, ¿debo saber todas las reacciones de descomposición? No, solamente saber cuándo es una reacción de descomposición, cuándo es una reacción de combinación. ¿Sí? También tenemos otra reacción química, otro tipo de reacciones químicas. Ya más adelante vas a evaluar cada uno de los tipos. Aquí tenemos reacciones de desplazamiento simple o sustitución. Entonces quiere decir ahí que va a sustituir una sustancia a otra. Aquí, si tú ves, en forma general, la A se va a ir y va a formarse con la C. ¿A quién lo sustituye? A la B. Entonces acá, mira, la plata, aquí en este caso, aquí tenemos plata, Ag. Y acá al ladito tenemos ácido clorhídrico, ese ácido que tú tienes ahí en que limpias el baño, ¿no? Entonces, cuando tú normalmente lavas el inodoro, lo que sucede es que hay que tener cuidado, porque si estás con alguna laja de plata, entonces al chocar con el ácido muriático, aunque nadie choca su mano con ácido muriático, lo hacen con guantes, pero si es el caso, se va a formar el cloruro de plata y va a salir hidrógeno. Entonces, la plata va a reemplazar al hidrógeno. Lo va a reemplazar, lo va a sustituir al hidrógeno. El hidrógeno sólido. Igual el fierro y el sulfato cúprico. Igual el fierro va a sustituir al cobre y el cobre va a salir. El cobre sólido. Igual el plomo con el nitrato, ¿sí? El ácido nítrico, el plomo va a sustituir al hidrógeno, nitrato de plomo. Y el hidrógeno sale. Igual el cloro con el yoduro de potasio, el yoduro de potasio con el cloro va a sustituir al yodo. Y se va a formar el cloruro de potasio. Y el yodo se libera. Esas se llaman reacciones de sustitución o también desplazamiento simple. O desplazamiento simple, ¿ya? Desplazamiento simple o sustitución. También hay otra reacción química. Aquí lo voy a escribir. Ya no sustitución simple o simple desplazamiento. Ahora es desplazamiento doble. Doble desplazamiento. Doble sustitución. Mira, acá hay una pareja y acá hay otra pareja. Una pareja y otra pareja. Se intercambian parejas. ¿Sí? Por eso dice doble sustitución. ¿Sí? Así como la A sustituye, digamos, la A sustituye a la D sustituye a la A. ¿Sí? Por ejemplo, acá, miramos, tengo plomo celeste
nitrato celeste. Y tengo, por ejemplo, K, yodo, a rojo. Mira lo que pasa aquí. La K rojo es lo que celeste. ¿Ves? El plomo celeste y el yodo intercambian parejas. ¿Ves? Entonces ahí para que te des cuenta. De igual manera, sodio rojo, cloro rojo. Y plata y nitrato azul. Aquí está el sodio rojo, el nitrato celeste. Con el sodio rojo. En otro caso, el cloro rojo y la plata celeste intercambian, ¿sí?, parejas. Eso se llama doble desplazamiento. Así siempre tienes que evaluarlo a veces, ¿no? ¿Qué tipo de reacción química es? Por ejemplo acá, el hidrógeno y el azufre rojo, mientras que el bismuto y el nitrato azul. Vas a ver acá el nitrato azul, el bismuto azul y el intercambio. Han intercambiado parejas. Entonces eso se llama reacción por doble desplazamiento o también metástasis. También, ¿no? También se le llama así. Entonces ahí tienes otro tipo de reacción importante. También tenemos las reacciones de combustión, muy conocidas, todas las reacciones de combustión. ¿Qué significa combustión? Cuidado ahí. ¿Que combustionamos? Sí. Una reacción de combustión es combustión. Sí, es cierto. Pero una reacción de combustión siempre tiene un combustible, llamada combustible, y que permite la combustión, el oxígeno. O sea, siempre va a tener combustible y oxígeno. Combustible y oxígeno. Sustancia química y oxígeno. ¿Sí? Y se producen dos tipos de reacciones. Una que es incompleta y otra que es completa. ¿Y cómo me doy cuenta que es completa? Aquí lo vamos a ver. Completa siempre va a tener como productos CO2 y agua. Nada más. Y la incompleta va a tener como productos CO, agua, carbono, hidrógeno, pero lo que va a determinar es aquí que la completa va a tener siempre CO2 más agua, o sea, anhidrido carbónico más agua, mientras que la incompleta va a tener CO, anhidrido carbonoso, más agua, y como es incompleta no se va a quemar todo el carbono, se queda carbono, va a quedar hidrógeno también. Entonces hay dos tipos de reacciones de combustión, una que es completa, una que es incompleta. ¿Y cuándo se produce? ¿Alguna vez has comenzado a perder carbón? Cuando tú comienzas a perder carbón, vamos a imaginar que tú tienes que echarle harto aire, soplarlo para que se dé la reacción completa. Si no, no será. Sea la reacción incompleta. ¿Sí? Igual cuando tienes tu carro y ves que por el tubo de escape está saliendo humo negro, estás generando una reacción incompleta porque la gasolina no se está quemando totalmente debido a que falta oxígeno. Entonces, cuando hay presencia de mucho oxígeno, se da una reacción completa. Y cuando hay poca cantidad de oxígeno, se da una reacción incompleta. Pero dirás, si los carros, esto, tienen gran cantidad de oxígeno, porque la atmósfera tiene mucho oxígeno, sí. Pero el que regula el oxígeno en el carro es el filtro. Si el filtro está sucio, no entra oxígeno. Y entonces estamos hablando de una reacción incompleta. Si se está carburando, se está quemando, en todo lo que es el carburador también no deja pasar bien el oxígeno y por eso se produce una reacción incompleta y pierdes combustible. ¿Viste? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Creo que tenemos algunos ejemplos también de reacciones completas e incompletas. Aquí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, el butano. Aquí tenemos el butano. El butano es un gas. Este es el butano. Cuando se une con el oxígeno, produce anhídrido carbónico más agua. Entonces es una reacción completa. Aquí tenemos el etanol, muy conocido ahora, que se mezcla con la gasolina.
o lo que es el alcohol que utilizaste para la pandemia, el etanol, también se quema. Con él se produce el anhídrido carbónico más agua. Una reacción incompleta, tenemos aquí el propano, aquí está el propano, con el oxígeno, el gas propano que compran para cocinar. Cuando las hornillas están todas de carbón, con un montón de grasa, ya no dejan entrar el oxígeno por esos huequitos de la hornilla, entonces comienza a salir un color medio amarillento, ¿no? Entonces lo que estás produciendo es CO, ya no CO2. Estás produciendo una reacción incompleta. Igual también aquí, el metanol, el ron de quemar, más el oxígeno también del aire, produce una reacción incompleta. ¿Cómo me doy cuenta? Porque produce CO. CO es incompleto, CO2 es completo. ¿Sí? Y ahí están, dos tipos de reacciones de combustión. ¿Alguna pregunta, chicos? Y las reacciones que ya lo hemos visto hace ratito, que son exotérmicas y endotérmicas. ¿Sí? Ya lo hemos detallado un poquito más, porque esas tenían un detalle adicional. ¿Sí? Entonces aquí están los dos tipos de reacciones. Las exotérmicas son aquellas que se realizan o desprenden calor. Van a desprender calor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el amoníaco con el agua. ¿Sí? Cuando tú mezclas el amoníaco con el agua, hace reaccionar, producen calor. ¿Sí? O el cloro con el aluminio, también producen calor. Entonces ahí no. Por si acaso las letritas que van ahí, GSL, son gases líquidos sólidos. Entonces hay que tener cuidado. Pero eso no pasa siempre, ahorita todavía no tiene mucha importancia. Las reacciones endotérmicas son las que necesitan calor, las que absorben calor. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el carbono más el agua. ¿Sí? Necesita calor, mucho calor. Igual el nitrógeno con el oxígeno para formarse el NO2 necesitan mucho calor. ¿Sí? Cuidado, aquí no es esto. Aquí dice más esta cantidad, pero también se escribe así, delta de H igual menos 250. Cuidado. ¿Sí? Aquí también debe ser delta de H, delta de energía, menos 166,8 kilocalorías. Aquí está escrito como que el menos pasa como más, así, ¿no? Y acá, aquí dice menos, ¿no? Aquí el delta de H es igual a 29.700 calorías. Si ponen delta de H positivo es endotérmica, 15.000 calorías. ¿Sí? Si escriben solamente más es exotérmica. Si ponen menos simplemente, sin poner el delta, el triángulo, la diferencia, entonces es endotérmica. Tengan cuidado. Hay forma de escribir las reacciones. También existen las reacciones de neutralización. Pueden ser también esto de repente de simple desplazamiento, doble desplazamiento, pero también puede existir reacciones de neutralización. ¿Y cuándo es neutralización? Cuando se une un ácido con una base. Cuando se une un ácido con una base se neutralizan y forman una sal. Todas las reacciones que se unen un ácido con una sal formarán una neutralización. Ahora, ¿y cómo me doy cuenta que es un ácido? ¿Cómo me doy cuenta que una base? Una base es facilito, tiene OH en su estructura. Y un ácido generalmente tiene H, pero no siempre. No siempre así, pero normal generalmente sí. Entonces que tenemos el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, cloruro de sal que tú consumes. Ácido sulfúrico más soda de potasio, entonces sulfato de potasio. Estas son reacciones de neutralización. Estas son sales. Cloruro de sal, una sal. Sulfato de potasio, una sal. Entonces, ácido más base, la base también se le conoce como hidróxido. Lo voy a anotar acá, por si acaso. Se llaman también hidróxidos. Entonces, los hidróxidos con los ácidos producen
neutralización, se neutralizan. Entonces, los que, por ejemplo, te estás quemando con un ácido, entonces tienes que buscar una base para hacer para lavarte con una base, echarte agua con una base. Normalmente los que a veces esto ingieren productos ácidos y le hacen lavados gástricos, lo hacen con base, una base sódica, normalmente. Entonces son reacciones de neutralización. Pero no solamente hay reacciones de neutralización, también tenemos otras que se llaman fotosintéticas. Ya sabrás por qué fotosintéticas. Porque serán reacciones fotosintéticas. Que bueno, son reacciones así que tienen que ver así con la fotosíntesis de las plantas. No tiene que ver con la fotosíntesis. No. Tiene que ver con la luz, básicamente con la luz. Por eso se llama foto, viene de luz. ¿No? Entonces, todas las reacciones que reaccionan por efecto de la luz, entonces se llaman reacciones fotoquímicas. Por ejemplo, ¿no? Entonces compras ahí en el mercado, vas y compras, por ejemplo, agua oxigenada. Esta es agua oxigenada. ¿Sí? Agarras el agua oxigenada, que viene en un pomito ámbar, y le echas en un platito en pleno sol, y ahí comienza a formarse la reacción química. Se transforma en agua y en oxígeno en forma de gas. También aquí está la reacción de repente de la fotosíntesis. Anhidrido carbónico, porque las plantas respiran anhidrido carbónico. Bueno, no respiran, estoy mal ahí. ¿Sí? Las reacciones químicas de la planta en la hoja se genera nomás, ¿sí? Se genera nomás lo que significa anhidrido carbónico, lo absorben por la hoja, ¿sí? Entonces por los huequitos de las hojas, ¿sí? Se absorbe el anhidrido carbónico y por las raíces de la planta absorbes el agua. Llega el agua, llega el anhidrido carbónico a la hoja y ahí se produce una reacción química que se llama la fotosíntesis. Aparte de esa reacción química, necesita pues la luz y algo más. ¿Qué más? O sea, en la hoja se produce la reacción química. ¿Sí? Recibe el CO2, que es el anhidrido carbónico, y también llega a través de la hoja, a través del tallo, el H2O. Pero no solo eso, pues, necesita los rayos de luz para que se produzca. Si no, no se produce la fotosíntesis. Y aún, entonces la luz se simboliza así, como una H, como una HV. Así se simboliza la luz. Entonces aquí se produce esta reacción química. Claro que falta un pigmento que se llama clorofila. Entonces aquí todavía tiene que haber un pigmento que se llama clorofila. Entonces, todos los vegetales tienen clorofila para que se produzca la reacción química llamada pues la reacción fotosintética. Igual también tenemos otra reacción química que se llama de halogenación. ¿Qué es halogenación? Cuando un hidrocarburo, hidro significa hidrógeno y carburo carbón, o sea, una sustancia que esté formada por carbón e hidrógeno, se clora y entonces a eso se llama halogenación, porque el cloro es un halógeno. El cloro, el bromo, el yodo es un halógeno. Entonces un hidrocarburo o un halógeno se unen, pero para unirse necesita energía fotosintética, o sea, luz. Si no hay luz, no se produce la halogenación. Y así hay varias reacciones químicas que necesitan luz. Por ejemplo, la cerveza también para que no se active la reacción de los taninos que tiene, por eso es que viene en una botella ámbar. Si tú lo pones al sol la cerveza, se amarga, debido a que es por una reacción química con los taninos. Entonces, por eso que si tú has visto ahí en el mercado común, ves sustancias químicas en botellas o en frascos de color marrón, es porque esas están cuidando que no se produzca la reacción química por efecto de la luz. Y así. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí?
También hay reacciones químicas que no lo he anotado en la hojita de trabajo, no lo anoté. Hay una reacción que se llaman reversibles. ¿Sí? Reacciones químicas reversibles, ¿sí? Son reacciones químicas que, como su nombre, que a veces tienen una casaca reversible. ¿Qué significa reversible? ¿Quién por ahí me dice? Y también irreversibles. Profesor, reversible se refiere a que cuando el compuesto ya no se puede volver a separar, irreversible que ya no, reversible es que se puede volver a separar, e irreversible es que ya no se pueden volver a separar. Algo así. Entonces, miren, vamos a ver. Mira, por ejemplo, yo tengo una sustancia muy conocida que es, digamos, el carbón. Carbón con el oxígeno del aire se quema y produce CO2 más agua. Pero si yo quiero juntarlo al anhídrido carbónico, al humo, mezclado con el agua, ¿va a salir carbón? Ya no, pues eso por eso se llama una reversible, ¿no? Es una irreversible. Entonces es ahí, lo ponemos aquí. Es irreversible, no se puede. Pero, por ejemplo, si yo tengo C6H12O6 más también igual C6H12O6, mira, produce C6 más 6, 12. H, 12 más 12, 24, ¿no? Vamos a poner 22. Y O, y 6 y 6, 12, le voy a poner 11. Más agua. Mira, esta tú la conoces. Esta reacción química tú la debes conocer. Este es glucosa. Y este es fructosa. Y esto es sacarosa. Este ha dicho el profesor de biología. Entonces, esta es reversible. Mira, tiene una flechita de ida y tiene una flechita de vuelta. Así se puede escribir. O también a veces los químicos lo escriben así. Flechita así y flechita así. Iguales. ¿Ya? Depende cómo quiere escribir. Puede ser doble flechita, doble inicio. O también puede ser flechita en un sentido. O flechito así. Entonces, a eso se llama una reacción reversible. Quiere decir que tú si tienes en la casa sacarosa, que es azúcar, cuando le pones agua, se disuelve, ¿cierto? Y si le pones calor, se dividen las dos, en glucosa y fructosa. Así funciona. Entonces, pero si lo dejas calentando en la cocina, varios ratos, de nuevo se azucara. Entonces, se está produciendo en un ratito azúcar y en otro ratito se produce glucosa y fructosa. De repente habrá visto en internet que hay por ahí alguien que hace un acto de magia, ¿no? Entonces agarra y pone una botella en un matraz y le agrega una sustancia A y una sustancia B. Y entonces lo mueve y se ve azul. Azulito, azulito. Y después de un ratito, deja de ser azul. Y después de un ratito, de nuevo se vuelve azul. Y así sucesivamente, que es una reacción reversible. En un ratito, en otro ratito. Entonces, a esas se llaman reversibles. ¿Cómo sabemos que se trata de una reversible? Simplemente porque tiene esta simbología. ¿Sí? Cuando le ponen doble flechita ya sabes que es reversible. Cuando tiene una sola flechita simplemente es irreversible. Entonces hay reacciones reversibles y reacciones irreversibles. ¿Sí? Así de fácil. Así que ese es el tema de hoy, chicos. No hay mucho que aprender, simplemente lo dejo las otras reacciones químicas porque
porque la otra reacción química que debemos ver es la de oxidación-reducción, pero eso necesito una hora por lo menos para explicar. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplito, por ejemplo, esta definitivamente es una reacción cuando el magnesio se une con el oxígeno, forma el óxido de magnesio, entonces es una reacción de combinación, nada más, de combinación, ¿no? Entonces, dice, ¿será sustitución? No es sustitución. Desplazamiento tampoco. Descomposición también de doble. Adición o también combinación. Es lo mismo. Cuidado, cuidado también por las palabras o por lo que se llaman los sinónimos también por ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando marques ahí en tu cuestionario. Aquí tenemos otra también. Aquí también tenemos otra, en este caso. Y aquí tenemos también, dice, determina el tipo de reacción en el siguiente proceso. ¿De qué tipo será? Míralo ahí, a ver de qué trata, de qué trata. Mira, por ejemplo, aquí tengo una sustancia y otra sustancia, y aquí tengo una sustancia y otra sustancia. ¿Qué pasó? ¿Serán parejas? A ver, miremos si son parejas. A ver, parece que sí. Mira, este es de color rojo. Ahora vamos a ponerle el otro de celeste. Ahí está. Ahí está el celeste. Vamos a ver si se han intercambiado ambas. Vamos a ver si es cierto. Voy a colocar celeste es el calcio. Ahí está. Ahí. Y celeste es el cloro. Aquí está. Vamos de rojo. El hidrógeno es rojo. Ahí está acá. Y el SO es rojo también, entonces está acá. Entonces es doble desplazamiento. Ahí está. Alternativa. ¿Ves? Entonces así también vas probando tú si se trata de una reacción o de un tipo de reacción que se crea con. Aquí también esto nos permite de repente tener cuidado. Las reacciones de las características de repente de una reacción química. Por ejemplo. Ahí está, y nos dicen, indique cuál no es una reacción química. Bueno, la primera al ojo se ve que es una combinación, entonces es una reacción química. La siguiente es una descomposición, es una reacción química. La siguiente es igualita, no pasa nada. Esta de acá, la C tendría que ser, porque es el mismo compuesto, solo que está en sólido, ya pasaba a gases, como el agua, ¿no? Pasa de sólido a líquido, líquido a gas, no pasa nada. Aquí sí es una sustitución, y esta es una combinación. Entonces la única que no es una reacción química, solamente ha cambiado de sólido a gas. Es el mismo producto, la misma fórmula química, así que no hay problema. ¿Sí? Entonces cuidado con ese tipo de ejercicio. A ver, aquí tenemos también algunas características para mencionar y afianzar las características de una reacción química también. Lo vamos a hacer aprovechando el tiempo que hay. Ahí está. Y aquí tienes, por ejemplo, dice, en toda reacción debe de existir necesariamente, a ver, cambio de color, cambio de sabor, formación de un precipitado, variación de la energía, liberación de un gas. ¿Qué debe decir? Lo básico, todo es real, es cierto, todo es cierto, siempre se da en la reacción química, pero dice acá, cuidado, necesariamente, entonces para que exista necesariamente debe haber una variación de energía, si no hay variación de energía no se produce, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. A veces esto debemos de tener en cuenta los criterios más básicos y más fundamentales también. Fundamentales. Aquí tenemos otro caso. También teoría. ¿Cuál de las siguientes representa una reacción de síntesis? Síntesis es, ¿qué será síntesis? A ver, sintetizar, ¿cierto? ¿Cuál será el sintetizar? A ver, la primera es de descomposición. Descomposición. Vamos a copiar. Acá es descomposición.
Profesor, la de síntesis creo que es la E. La E, dice su compañero. Vamos a ver, a ver. ¿La 2 de qué cosa es? Combinación, ¿cierto? Combinación. La 3, ¿qué será? ¿Qué será la 3? Desplazamiento, sustitución, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sustitución. ¿Y quién sustituye? Sustituye. El sodio lo sustituye el hidrógeno. Ahí está. ¿Y la siguiente de qué se trata? Desplazamiento simple. Doble. Ahí están las parejas. Desplazamiento doble. Sí, ahí está. ¿Y la siguiente de qué se trata? Es análisis. Análisis. ¿O descomposición? No, no es análisis. ¿Es qué cosa será? ¿Ah? Es de combinación también, ¿no? Combinación. Profe, y ahora hay dos de combinación. La combinación y síntesis es lo mismo. ¿Sí? La combinación y síntesis es lo mismo. Pero hay dos. ¿Cuál marcas? ¿Por qué marcas la E? ¿Por qué marcarías la B? A ver. No va a haber dos alternativas. Ahí está. ¿Qué me dicen? A ver, alguien sí, por ahí. Yo marcaría la E. Pero ¿por qué marco la E? Porque en la naturaleza esto se viene dando, mira. Esto se da en la naturaleza. Pero esto no se da en la naturaleza. O sea, el hidrógeno no se combina con el agua con el oxígeno para formar agua. ¿Viste? Eso tengo que sintetizarlo, hacerlo en el laboratorio, ponerle condiciones extremas para que se puedan unir. ¿Viste? Entonces, la respuesta afirmativa debe ser la E. ¿Sí? Entonces, cuidado. Ahí sí, para poder contestar aquí tenemos que saber un poquito sobre la naturaleza y el fenómeno que se puede dar entre las reacciones químicas de una u otra manera. Bueno, y acá nos dicen otra más. De las siguientes, ¿cuál de los siguientes es una reacción de combustión? A ver, combustión. ¿Ah? A ver, combustión. A ver, la primera es de combustión, de hecho que sí. La segunda también es de combustión. La tercera, profe, uy, acá. Y la cuarta, acá. Las totalmente de combustión son estas. Pero la palabra combustión también significa quemar. Entonces esto también significa quemar. Carbón más oxígeno combustiona. ¿Sí? Y entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado. Si no hubieran estas dos primeras alternativas y hubiera una sola, entonces sería una de ellas. Pero hay estas dos. Entonces estas son combustión propiamente dichas. ¿Sí? Cuidado. Son propiamente dichas. ¿Sí? Ahora, esto es porque el carbono también combustiona. Esto es porque el carbón, ¿sí? ¿Alguna vez has prendido carbón, no? Carbón combustiona. Entonces se considera como una reacción de combustión. Y entonces, la que está aquí, el CO, también combustiona, también se enciende, y entonces estaríamos hablando de todas las anteriores. ¿Sí? Pero cuidado, ¿sí? Las reacciones de combustión netamente son las dos primeras.
Una es completa y la otra es incompleta, por si acaso. La primera es completa y la segunda es incompleta. Ahí está. Pero ambas son reacciones de combustión. Reacciones de combustión. ¿Sí? Aquí combustiona, entonces por eso se marca todas las anteriores. Cuidado, a veces hay preguntas así que tienes que discernir a ver qué marca, ¿no? Bueno, y la última ya de la noche, para no fastidiarte más, y de paso también vas a responder tu cuestionario que ya debe estar en la plataforma activa. Dice, indique la reacción de Métates, ya conocido, ¿no? Doble desplazamiento. Doble desplazamiento. ¿Cuál será la de doble desplazamiento? Al ojo, a ver. Este doble desplazamiento. La primera se da, no, ¿verdad? La segunda, tampoco. La tercera, a ver, ¿qué me dice? Tampoco. Esto es de combustión. La última, de combustión, simplemente queda el sodio, va para acá, el cloro va para acá. Profe, pero acá no lo veo al OH. El OH se ha formado con el hidrógeno y este sodio para formar agua. Esos dos se han unido y se han unido estos dos. El cloro con el sodio y el OH con el hidrógeno. Y eso se llama doble desplazamiento o metátesis. ¿Listo, pues, chicos? Hasta ahí el día de hoy. No sé, ¿alguna consulta final? ¿Alguna pregunta?